Bien, continuemos entonces con la segunda parte de esta clase de generalidades de la embriología y la fecundación e implantación y dediquémonos un poco a ver qué es lo que ocurre durante la primera semana del desarrollo. Por lo tanto, vamos a abordar someramente algunos eh, temas como son el ciclo menstrual, la fecundación, la segmentación y la blastulación. El ciclo menstrual, como ustedes saben, no ocurre acá en el sistema reproductor, sino que ocurre ahí arriba, en el hipotálamo y la hipófisis. Entre ellos dos, lo que hace es provocar una serie de cambios de secreciones hormonales, de órdenes que van y que vienen y que tienen su consecuencia, su evidencia, su manifestación en este caso, en lo que es el sistema reproductor. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que en la base del diencéfalo, donde está la hipófisis, la adeno y neurohipófisis, van a la hipófisis, la adenohipófisis, a recibir órdenes desde el hipotálamo, que es el coordinador general de todas las funciones, ¿cierto? Y la hipófisis va a ser la encargada, como la segunda a bordo, en lo que es la mantenimiento y coordinación hormonal del organismo. Y en este caso hablemos de lo que ocurre con lo que nos interesa para este caso, y es cuando desde la hipófisis sale una señal, ¿cierto? Que son las hormonas, y van a provocar un estímulo sobre una glándula objetivo, en este caso el ovario, y provocando una serie de modificaciones. Y esas mismas modificaciones en un proceso de retroalimentación van a avisar nuevamente arriba a lo que es el hipotálamo y la hipófisis, que se han cumplido ciertas órdenes, y la respuesta hace necesario obtener otra nueva orden. Y es por eso que se le denomina también ciclo menstrual. Eh, Ahora, ¿qué podemos decir entonces con respecto a qué es lo que es ciclo menstrual? Tenemos de todo lo que ustedes quieran, lo que son definiciones, ¿ya? Que podemos hablar de procesos hormonales que ocurren cada mes, o una secuencia de cambios hormonales, o desprendimiento y eliminaciones de tejido, de sangre que reviste el útero, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y por lo tanto, cualquiera de ellas está correcta y uno tiene que buscar la que le es más adecuada para lo que quiere hablar, para lo que quiere representar. Y aquí yo elegí una, por ejemplo, que dice: el ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara el útero de la mujer para el embarazo todos los meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Si nosotros pensamos que en la edad fértil hay alrededor de 500 ciclos menstruales, podríamos, si queremos tener, en el caso de las mujeres, ¿cierto?, 500 hijos, pero eso es un poco complejo, por lo tanto, generalmente se eligen de 2 a 3 niños como máximo. Eh, entonces, veamos endocrinológicamente con este ciclo menstrual. Como les decía, desde las hormonas, perdón, desde la hipófisis, durante el ciclo menstrual, vamos a hablar de un ciclo padrón, de un ciclo de 28 días, ¿cierto? Para que nos sea más cómodo, van a aparecer dos hormonas que son las protagonistas. En primer lugar, en la primera parte del ciclo, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, va a hacer eso, estimular al folículo a producir hormonas. Y dentro de cada folículo en el ovario viene un ovocito. Por lo tanto, cuando llega la FSH, va a reclutar, o sea, a elegir a una cohorte, a un cierto número de folículos, cada uno con su ovocito dentro, ¿cierto? Generalmente son como entre 12, 15 folículos que son elegidos más mes a mes, ¿cierto? Y le van a decir a esos que crezcan y que comiencen a producir grandes cantidades de hormonas. ¿Qué hormona? Estrógenos. Entonces, durante el ciclo va a comenzar a aumentar la cantidad de estrógenos
toda esta producción ovárica que va a afectar a lo que es el aparato reproductor femenino, específicamente en el endometrio que venía recuperándose de un ciclo menstrual, va a hacer que comience a crecer la mucosa endometrial para volver a estar atento para un nuevo ciclo. ¿Ah? Sin embargo, ese estrógeno va a afectar a todo el resto del organismo, pero aboquémonos a esto en primer lugar. ¿Qué es lo que ocurre aquí dentro de lo que es el sistema reproductor? Cuando llega un pico, a un máximo de estrógeno, el mismo estrógeno dice, pucha, estamos hasta la tusa de tanto estrógeno, ya estamos invadidos, no hayamos qué hacer, entonces el mismo estrógeno dice, paren un poco esta cosa, voy a ir a avisar arriba al jefe, ¿cierto? En donde está el hipotálamo y la hipófisis, y decirle, oiga, don hipotálamo, doña hipófisis, estamos, ya no podemos más de tanto estrógeno, por lo tanto, haga algo. Y en ese caso, entonces, el hipotálamo le manda una nueva orden a la hipófisis para decirle, detengamos este proceso porque se nos fue de las manos la cosa, y lo que hace es que la segunda gonadotrofina, que es la LH, la hormona luteinizante, haga un pic, un alza súbita de su dosis hormonal, y por lo tanto se le llama pic de LH, y que va a provocar varios cambios. Y entre ellos podemos citar que en primer lugar lo que va a hacer que el folículo que venía creciendo gracias al efecto de los estrógenos, uno de ellos va a ser elegido y va a decir ya, tú eres el que va a salir de esta cohorte, estos 12, 15 folículos que crecieron, uno de ellos va a crecer, se va a transformar en el folículo de Graf, ¿cierto? Y ese va a ser el que va a ovular u ovocitar, que sería la palabra correcta, cada mes. ¿Ya? Entonces él dice ya, a usted va a llegar y la LH va a desencadenar entonces la ovulación. Esa es la primera tarea de la LH, el desencadenamiento de la ovulación. Otro cambio que hace es que la LH va a provocar que esta ovocito que está dentro del folículo va a terminar su primera profase meiótica que había quedado detenida durante la vida fetal, hasta que en el momento de la ovulación u ovocitación se reactiva gracias a este pic de LH. Es decir, todos los otros folículos que contienen un ovocito están con ese ovocito detenidos en la primera profase meiótica, en la subetapa de diploteno. Todos, y si no son ovocitados u ovulados, van a morir así, se van a crecer así, en ese estado. Entonces la LH, cuando le dice ya, este es el ovocito que va a ovular, hace que termine esa meiosis. Y enseguida, unas horas después, esto provoca la ovulación. Y la tercera tarea que tiene la LH es estimular ahora a lo que quedó de esa casita donde estaba el ovocito metido adentro, que era el folículo, a transformarse en lo que ahora lo denominamos cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, a estimularlo a producir progesterona cada vez en mayores cantidades para provocar a nivel de endometrio, que ya está engrosado y crecido gracias al estrógeno, provocar unas secreciones, una sopita rica para que llegue el embrión y pueda ser alojado ahí. Bueno, si eso ocurre, ¿cierto? Y pensamos que este embrioncito, si fue fecundado, este ovocito fue fecundado, se convierte en un embrioncito y va a demorar como 4 a 5 días en llegar a la cavidad uterina. Por lo tanto, si este ovocito salió el día 14, deberíamos esperar que el día 19, 20 llegara. Sin embargo, el útero, el endometrio, espera el día 20, no pasa nada, el 21 tampoco, el 22 tampoco, el 24, el 25 ya le parece sospechoso y se da cuenta que sus hormonas comienzan a caer, toda la progesterona comienza a disminuir, y no solo la progesterona, sino también el estrógeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todas sus hormonas se vienen abajo, ¿cierto? Y en ese entonces el útero y el endometrio se da cuenta que este mes tampoco se va a embarazar y por lo tanto dicen llora lágrimas de sangre. Pero si
hubiese algo, ¿cierto? Que en realidad podría ser que ese mes sea el día en que sí llegó un espermatozoide e hizo feliz a ese ovocito, fecundándolo, ¿cierto? Podría totalmente cambiar la historia y en ese caso se echa a andar lo que es un embarazo. Lo cual, por supuesto, trae muchas alegrías a sus padres y al embriólogo también que le continúa la pega. Con respecto a la meiosis, como decíamos, es distinto los procesos que ocurren en el hombre como en la mujer en cuanto a la temporalidad. Las etapas son las mismas, pero los tiempos son distintos. En el caso de la mujer, al comienzo, alrededor de la quinta semana, comienzan a llegar a lo que va a ser el ovario en el embrión todavía, algunas celulitas que se llaman células germinales primordiales. Esas le van a dar lugar tanto a los espermatozoides en el hombre como a los ovocitos en el caso de las mujeres. Y en el caso de las mujeres se echa a andar la meiosis, en el hombre no, que ha detenido hasta la pubertad, pero en el caso de la mujer comienza la meiosis, pero se vuelve a detener alrededor de la semana 20, por ahí como en el quinto mes más o menos, y queda detenido, como decía, en la primera profase meiótica en la subetapa de diploteno. Ahí se mantiene hasta que vaya a ovular. Solo ahí, en ese momento, si es que ovula, esa meiosis se termina, sigue adelante, pasa por metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2 y queda detenida nuevamente en metafase 2. Si es que sale entonces sale a la trompa o ovulado, ese ovocito está detenido en metafase 2. Y solamente si es que es fecundado, completa su metafase 2 hasta terminar totalmente la división meiótica. Si no, ese ovocito que salió en metafase 2 y fue expulsado durante la menstruación como ovocito en metafase 2 y nada más. Entonces, es importante que se cumplan en rigor todos esos procesos. Como decía en la diapositiva anterior, los procesos son bastante más simples, como lo es todo en la vida del hombre. Las mujeres se llevan la parte dura aquí. Bueno, este cuadro lo que nos muestra es qué es lo que realizan las gonadotrofinas que salen desde la hipófisis. Entonces, no voy a leer toda la cháchara literalmente, pero básicamente decir que la hormona folículo estimulante, la FSH, lo que hace es juntar cada mes o reclutar un grupito de folículos y pedirles que comiencen a secretar estrógenos, comiencen a formar grandes cantidades de estrógenos. Y de esa manera va a provocar una serie de modificaciones como las que veíamos anterior. Y además va a estimular la producción de una hormona que no es una hormona esteroidal que se llama inhibina. La inhibina lo que hace es poner freno a ciertos procesos, porque si no seguiría produciendo y nadie lo detendría. Por otro lado, la hormona luteinizante lo que hace es tomar ese ovocito, echar a andar la meiosis, como les decía, desencadenar la ovulación, mantener el cuerpo lúteo, producir progesterona y también estimular la producción de andrógenos por las células que forman parte del folículo, la parte externa del folículo que se denomina teca interna y teca externa, y produciendo testosterona y androstenediona. Aquí podemos ver un poco, se hicieron estudios hace harto tiempo y se han vuelto a repetir y se ve que en realidad existe un cambio. Estas dos imágenes corresponden a la misma mujer y la primera está en una etapa periovulatoria, estrogénica, y la segunda en una etapa
progesterónica o progestacional, ¿cierto? Premenstrual. Y se hicieron encuestas estadísticas y la gran mayoría apuntó a que la primera mujer que aparece a nuestra izquierda o a la derecha de ella, ¿cierto? Sería más bella que la segunda, tendría rasgos más hermosos, más armónicos que lo que es la segunda, sin dejar de ser ella en sí una persona muy atractiva. Entonces, la fuerza de los estrógenos provoca una serie de cambios. Aquí tenemos otro un poquito más notable, ¿cierto? De mujeres que están, que está periovulatoria y premenstrual y tal vez uno aún más dramático como en este caso, que si bien puede decir, pero la primera está como media photoshopeada, ¿cierto? O con filtros, como eso. La verdad es que sí ocurre, especialmente en las mujeres norteamericanas, hay ciertos rasgos genéticos que producen que durante el periodo menstrual el acné sea bastante intenso sin necesidad de que haya algún síndrome ovario poliquístico, nada, sino que genéticamente ocurre eso. No ocurre tanto en nuestras poblaciones, pero aquí se nota dramáticamente lo que es una mujer con influencia estrogénica de lo que es una con influencia de tipo progestacional. Entonces, lo que podemos decir es que el estrógeno, como conclusión, embellece. Bueno, tiene por supuesto sus bemoles, hay que tener cuidado con él, pero activa el metabolismo de la grasa y el colesterol de la sangre, distribuye la grasa corporal, hace que el cuerpo sea más delineado bajo la influencia del estrógeno, el metabolismo del hueso también, el hueso tiene receptores para los estrógenos, por lo tanto también se delinean y además son más fortificados, más duros con estrógeno que sin él. Y por otra parte, el comportamiento emocional, generalmente en la mujer perimenstrual, estamos hablando de mujeres que no usan anticonceptivos hormonales, ¿ya? Entonces, generalmente las mujeres que están en el periodo periovulatorio son mucho más alegres, más positivas, más lúcidas, incluso se estimula la libido y favorece la formación del colágeno, la presencia del estrógeno. También la pigmentación de la piel en lo que se denominan zonas claves, especialmente si hablamos filogenéticamente, lo que eran otras especies, ¿cierto? Lo que se pigmentan son las areolas, los pezones, los genitales. ¿Cierto? Podemos decir que en contraparte, la influencia de la progesterona provoca más efectos depresivos que el resto. Con eso hablamos de más sueño, más irritabilidad, menor tolerancia y hay mayor sedación, más lentitud. La mujer en el periodo periovulatorio consume más alimentos sanos, digamos, más verduras, más lechuguita, más toma agüita, en cambio en el periodo perimenstrual sobre hiperprogestacional es más buena para la chatarra. Eso está demostrado de estudio. Por otro lado, la influencia de los andrógenos tienen que ver con la regulación del humor, con la sensación del bienestar y del deseo sexual. Pero su exceso, ¿cierto? Puede provocar esto, bueno, esta foto está un poquito exagerada, ¿cierto? Pero puede provocar aumento de la vellosidad, aumento de la grasitud, el acné, y eso inmediatamente nos habla que el exceso de los andrógenos, la falla en los andrógenos, puede provocar un síndrome de ovario poliquístico, que son estas sus características. ¿Ah? Y el exceso también puede provocar una androginia, poco hacer que sea difícil hacer distinguir cuáles son los rasgos femeninos de los masculinos y que los andrógenos son muy persistentes y son altos. Y provoca una serie de deficiencias en la densidad del hueso, en la masa muscular y también en la disminución de la libido si es que está deficiente el andrógeno. Como ustedes saben, a muchas mujeres perimenopausia, perimenopáusica, además de darles estrógenos para que vuelvan un poco a la vida, también se les indica muchas veces andrógenos para estimular la libido. Y así. Si vemos aquí
no se asusten, no va a caer en la prueba, es solamente para ilustrar un poco la idea. Es una moleculita que se bien bonita, se llama ciclopentano peridrofenantreno. Y básicamente el ciclopentano peridrofenantreno es la molécula base del colesterol. Y por lo tanto, a partir del colesterol, que tiene tan mala fama, ¿cierto? Y todo el mundo lucha por bajar el colesterol, en realidad no seríamos nada sin colesterol. Si pensamos que toda una de estas 37 billones 200 millones de células están compuestas sus membranas citoplasmáticas de colesterol. Si no tuviésemos colesterol muy bajo, nos va a traer una serie de problemas. Pero además, este colesterol es la base de lo que es la pregnenolona, que va a dar origen a la progesterona. Y también la pregnenolona, después de una serie de pasos, esto está resumido aquí, ¿cierto?, va a dar origen a lo que es la dehidroendosterona, que se va a convertir en androstenediona, en andrógeno, y por último en estrógeno. Y todo a partir de esa molécula de ciclopentano peridrofenantreno que es el colesterol. ¿Ya? Entonces, en un momento dado aquí estamos dentro del folículo, en este ovulito que dice aromatasa, ¿cierto? Las células foliculares producen los andrógenos, las tecas, y las células que están más adentro de la granulosa van a producir los estrógenos. Cuando hay una falla aquí, y falla esto que se llama aromatasa, no se aromatiza bien la aromatasa, va a lo que denominamos síndrome de ovario poliquístico. Bueno, con respecto a estadísticas y la posibilidad de embarazarse, podemos decir que una vez que ocurre la ovulación, inmediatamente al otro día de la ovulación u ovocitación, la posibilidad de embarazo es prácticamente igual a cero. Entonces, estos son estudios metaanálisis bastante largos que vienen, este dato es de 1995, pero estos se han corroborado a lo largo del tiempo. Una vez que ocurre la ovulación, al otro día embarazarse es casi imposible. Estamos hablando en estos casos de ciclos que son lo que llamamos ciclos padrones. Por supuesto que ustedes me pueden decir, pero igual y yo conozco una señora, o mi experiencia dice, y es porque esos ciclos son de tipo irregulares. Pero si hablamos de ciclos regulares, una vez ocurrida la ovulación, embarazarse al otro día de la ovulación es casi igual a cero. Bueno, algunos trastornos de los cuales ustedes manejarán muy bien dentro del ciclo menstrual, que es la dismenorrea, la polimenorrea, y no vamos a leer ustedes las verán después, ¿cierto? Las características de cada uno, pero como no corresponde al curso, no vamos a hacer que caiga ninguna prueba, ninguna pregunta de esto tampoco. En el caso del hombre, aquí tenemos un voluntario con un corte de tipo sagital para mostrar que básicamente el aparato reproductor es una gónada con unos conductos que llevan a los espermatozoides afuera. Los testículos se forman, en los testículos se forman los espermatozoides, que son los gametos masculinos, ¿cierto? Una vez formados, se van ahí a descansar y a un proceso de maduración en el epidídimo, que es un organelo que está situado sobre el testículo hasta el momento de la salida, hasta el momento de la eyaculación. Y si nosotros seguimos este conducto que va hacia el conducto deferente, vemos que es bastante largo y pasa casi por encima de lo que es la vejiga, y está hecho así porque si quisiéramos ahorrar un poquito el camino, podríamos tirar desde lo que es la uretra un vaso deferente directo, pero eso nos traería una serie de problemas, porque es muy probable que varias cantidades de orina pudiesen meterse hacia el epidídimo y el testículo, y con eso provocaría una gran mortandad de espermatozoides. Entonces, para que eso no ocurra, se hizo este conducto deferente bastante más largo, de manera que de esa manera la orina que proviene desde la vejiga se mete a la uretra, no puede meterse a los conductos seminales, no puede subir por gravedad. ¿Ya? En cambio, en la eyaculación, como es una especie de, ¿cómo se llama esto? Como el dentrífico, así cuando uno aprieta y sale todo el chorro, ahí va contra corriente, contra presión, y ahí sí que sale disparado lo que son los gametos masculinos. Ahí un poquito, eso es lo que básicamente es el sistema reproductor masculino.
a medida que va saliendo, va pasando el líquido seminal, se le van agregando una serie de secreciones que van a ser útiles y que no vale el caso entrar en mayor detalles en esto, ¿cierto? Pero es que todo salga bien. Podemos decir que si yo tomo aquí un testículo, le hago un corte, voy a ver unas imágenes de tipo piramidales donde está una serie de túbulos metidos dentro, y si yo agarro uno de los túbulos y le hago un corte de tipo transversal, voy a encontrar esta imagen de acá, donde voy a ver que se trata de múltiples tubos donde está ocurriendo dentro, a partir de la pubertad, la meiosis en el hombre. Es decir, las células que eran las espermatogones que estaban detenidas, en la pubertad se echan a andar y comienzan a desarrollar la meiosis y van a provocar una metamorfosis desde una célula redonda, globulosa, a lo que es una célula con un núcleo y un flagelo y que después va a ser móvil. Y entre túbulo y túbulo hay un estroma, un tejido conjuntivo donde se encuentran las células de Leydig, que son las que producen la testosterona en el hombre. Si vemos la espermatogénesis, podemos decir que esta dura alrededor de unos 70-75 días en el hombre y se demora 12 días en llegar al epidídimo. Se forman alrededor de unos 300 millones de espermatozoides diarios y está generándose incluso hasta alrededor de los 78 años la espermatogénesis. Y aquí a este lado podemos ver cómo se va transformando esta célula que era redonda y un núcleo bastante grande en una célula con un núcleo que se transforma en la cabeza y con un flagelo. Los espermatozoides no son móviles cuando salen desde el testículo, por lo tanto se van siendo llevados por la corriente hacia el epidídimo. ¿Ya? Y aquí un poco de lo que es la meiosis en el hombre, que es básicamente lo que dice que primero es una especie de clon, se dividen desde 46 a 23 cromosomas cada uno. Uno de ellos va a tener el cromosoma X, el otro el cromosoma Y, y a partir de esos dos, ¿cierto? En la primera división meiótica va a volver a dividirse en espermatocitos secundarios y se van a transformar de lo que era una célula, un espermatocito primario, en 4 células finales que son los 4 espermatozoides. Bien, sigamos entonces. Si hacemos la ultraestructura de los espermatozoides, vemos que consta de la cabeza del núcleo, la información genética, y un capuchón que va encima que lleva una serie de enzimas que son las que van a permitir abrirse camino por el folículo hasta llegar al ovocito. Existen en ese capuchón esas enzimas que corresponden a algunas, como la acrosina y aluronidasa, esterasas, proteasas, y que van a ir abriendo, digregando las células para poder alcanzar el ovocito y poder fecundarlo. En el epidídimo lo que va a hacer la célula espermática básicamente es adquirir la movilidad. A eso le llamamos maduración espermática, el adquirir la motilidad. Y ahí van a estar durante varios días, alrededor de 10 a 14 días, y lo que sí es importante también que va a ir dependiendo de la actividad sexual que tenga ese individuo. Pero siempre van a haber contenidos espermatozoides en el epidídimo. ¿Cuánto tiempo? 10 a 14 días y pueden almacenarse bien durante un mes y si no ocurre nada van a comenzar a degradarse. Es lo mismo básicamente para decirle que durante la maduración espermática también, además de adquirir la movilidad de los espermatozoides, lo que ocurre es que se le va a colocar una especie de traje de astronauta en donde va a estar este proceso mediado o influido por lo que es la carnitina, la glicerofosforicolina y una serie de bases bioquímicas más que van a hacer que esa célula no se
vaya preocupando de otras células en el camino, porque al espermatozoide le dicen, tú estás hecho para fecundar, pero no le dijeron a quién. Entonces, si que no le ponemos ese traje de astronauta, a donde pueda se va a tratar de fecundar y va a agarrar a un leucocito, una célula epitelial, una célula de un lado, una célula del otro. Entonces, tiene que llegar hasta cierta parte para sacarse ese traje. Entonces, el colocarse este traje la llamamos maduración espermática, que además de adquirir la motilidad, ocurre en el epidídimo, la maduración espermática. No confundir con la capacitación espermática, que la vamos a ver más adelante. En el caso de la mujer, como ustedes saben, el útero básicamente es un músculo de tipo liso, ¿cierto? Y lo que tiene como función alojar ahí al embrión, luego al feto, y poder distenderse sin tener mayor problema. Por eso que si ocurre una fecundación en la trompa, no está hecha para distenderse y no va a aguantar más allá de 8 semanas, 9 semanas, y se va a romper y va a provocar una pelviperitonitis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el lugar ideal es el útero. La cavidad del útero es donde tiene que buscar un lugar donde alojar. En el ovario, lo que ocurre con el ovario es que todo este proceso se llama foliculogénesis, como les decía. El reclutamiento por parte de la FSH va a agarrar a un grupito de esos folículos con sus ovocitos dentro y va a elegir a un líder y va a decir, tú vas a crecer y tú nos vas a representar, y ese es el que va a crecer y va a ovocitar u ovular en un momento dado. ¿Ya? Y por lo tanto, una vez que ha salido de eso, ese folículo se convierte en cuerpo lúteo y es el que va a producir progesterona, y si es que hay un embarazo va a comenzar a producir aún más progesterona en grandes cantidades hasta alrededor de las 15-16 semanas de edad gestacional, cuando la placenta está lo suficientemente madura como para hacerse cargo de la producción hormonal ella, y ahí el cuerpo lúteo entra en regresión y se transforma en un corpus albicans atresia. Bueno, supongamos que estamos durante el momento preciso, el momento de la ovocitación u ovulación, ¿cierto? Pues esta señora que es un cuadro de Francisco Goya, la maja desnuda, ¿cierto? Y que está esperando a su príncipe que llegue, está en el momento preciso de la ovulación, por lo tanto llama por celular para que llegue su príncipe ahí, llega. Todos esperábamos que era la fertilización, o digamos la inseminación natural de esta señora primero, y por lo tanto comienza la carrera espermática para ver quién es el que va a ganar aquí en esta carrera. Sin embargo, es muy importante saber que la carrera no la gana, como decía por ahí no sé, un cantante mexicano que no me acuerdo, que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. ¿Y qué ocurre? Que hay antes un fenómeno, ¿cierto? Cuando ocurre la eyaculación, se depositan alrededor de 300 a 400 millones de espermatozoides en el fondo del saco vaginal. Alrededor de los 5 minutos, si es que estamos en el periodo ovulatorio, ¿cierto? En el día de la ovulación u ovulación, como alrededor de los 5 o 7 minutos ya hay espermatozoides que han llegado hasta arriba, hasta las trompas uterinas, para rodear al ovocito tratando de fecundarlo, a ver quién ganó la carrera. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que a nivel de cuello del útero, también a nivel de cavidad uterina, también a nivel de trompa, pero básicamente el cuello, en lo que son las criptas del cuello uterino, ocurre lo que se denomina capacitación espermática. ¿Y eso qué significa? Que estos espermatozoides entran a esas criptas, o los que no entran pueden hacer el mismo proceso un poquito más lentamente. En la misma cavidad uterina y algunos en parte en la trompa, pero básicamente este es el lugar preciso para poder espermatozoides y
poder decir, ese es el espermatozoide que va a fecundar, que va a tener. Todos los que llegan antes lo que hicieron fue preparar el camino y ahorrarle energía a ese espermatozoide que va capacitado para así no perder su energía en hacerse camino. Y por lo tanto lo que va a hacer esos espermatozoides capacitados salir, encontrarse que las autopistas ya están hechas hacia el ovocito y por lo tanto su avance va a ser mucho más expedito. Por lo tanto, la capacitación espermática es una serie de procesos que lo que hace básicamente es, como les decía antes, ahora al revés, sacarse ese traje grueso de astronauta que traían para no fecundar a cualquier célula, y se traduce en cambios bioquímicos que son, por ejemplo, pérdida de proteína, cambio de proteína por otras proteínas más livianas, transformación de los fosfolípidos o que disminuya la relación colesterol-fosfolípido, cuando en el testículo, por ejemplo, y en el epidídimo, la cantidad de colesterol es bastante grande y eso impide que el espermatozoide trate de avanzar y trate de provocar fecundación en algunas células en realidad. Y eso está neutralizado por esa cantidad de colesterol. Acá disminuye esa relación de colesterol-fosfolípido y por lo tanto es más propicio a provocar estos cambios. También se cambian la glucosa, ¿cierto? La glicoproteína por unos grupos moleculares más simples. Entonces, lo que ocurre con ese proceso, todo este proceso se llama capacitación espermática, es que ocurre una hiperactivación del movimiento de la cola, una reacción del acrosoma y la penetración de ese espermatozoide que está capacitado para poder fecundar al ovocito. Y que ocurra esa unión espermio-ovocito. Entonces un espermatozoide cualquiera que quiera atreverse a ingresar al ovocito tiene que atravesar la corona radiada, que es la capa de células foliculares en torno al ovocito, atravesar la zona pelúcida, que es esa capa de glicoproteínas que rodea el ovocito, y atravesar la membrana plasmática. Solamente eso va a hacer que un espermatozoide entre y logre colocarse en el citoplasma y de esa manera va a fecundar a ese ovocito. Les recuerdo que ese ovocito está detenido en metafase 2. Si ustedes fijan aquí, la típica placa metafásica cromosómica, placa mitótica, ¿cierto? Y si bien estamos en meiosis, es que se conoce como placa mitótica, pero hablemos mejor de placa metafásica, en que los cromosomas se enfrentan unos con otros. Ahí está detenido hasta que llega este espermatozoide y echa a andar de nuevo la meiosis. ¿Ya? Entonces, una vez que avanzan estos espermatozoides, uno el que sea el ganador, ¿cierto? En condiciones normales, solamente uno de ellos va a poder entrar e inmediatamente que uno entra se va a cerrar eléctricamente por cargas negativas lo que es esta capa de glicoproteína, impidiendo la entrada de otros espermatozoides y si es que llegara a pasarse alguno, también va a ocurrir, gracias a estos cambios, va a ocurrir una reacción de zona cortical, se llama, en que los gránulos corticales que están debajo de la membrana del ovocito se van a formar un nuevo escudo. Antes estaban como una gotícula o unas vesículas, ahora se va a transformar de nuevo en una especie de capa debajo de la membrana citoplasmática del ovocito para impedir, como segunda medida de protección, que atraviesen espermatozoides. Si vemos aquí lo que es la reacción del acrosoma, vemos que este espermatozoide llega y rompe su membrana citoplasmática para dejar salir a estas enzimas que son las proteasas, la acrosina y varios, son como 7 u 8 tipos de enzimas que actúan abriéndose camino. Por ejemplo, hay una como la hialuronidasa, que lo que hace es romper lo que se llama la cementina de cemento, no de cemento, de
cemento, por eso se llama cementina. Entonces, para que ustedes vean lo duro que es la capa. Entonces, llegando a la hialuronidasa, digrega eso, que está esa cementina entre célula y célula, y permite el ingreso de los espermatozoides o del espermatozoide. Una vez ingresado entonces el espermatozoide, podemos resumir lo siguiente. Primero, el paso a través de esta célula, la corona radiada, la penetración en la zona pelúcida, la fusión de las membranas citoplasmáticas del espermatozoide y de la membrana del ovocito, se echa a andar y se concluye la segunda división meiótica y se forma el pronúcleo masculino, es decir, la cabeza del espermatozoide, que era chiquitita con respecto a lo que es el pronúcleo femenino. La cabeza del espermatozoide también se va a hinchar a un tamaño y volumen más o menos similar, y de esa manera se van a acercar ambos pronúcleos, se van a tocar, se van a contactar y van a combinar su contenido cromosómico, y con eso se restablece nuevamente el número diploide a 46 XX o XY, y ahí se ha creado un nuevo ser. Y por lo tanto es importante que ustedes sepan que no es una fusión de los pronúcleos como se encuentra en los libros, sino que es una combinación. Si fuera una fusión sería no sé, una mazamorra que no se entendería. No se fusionan, sino que se contactan, se abren esas membranitas y se combinan ambos juegos cromosómicos de cada gameto. Y ahí ya hay un nuevo individuo. Una vez que ocurrió todo eso, ¿cierto? Ahora lo que le queda, y esto ha ocurrido en la trompa normalmente, ¿cierto? Estamos hablando de una fecundación que anda de perillas súper bien, ¿cierto? Ocurrió, se depositó el ovocito primero en la trompa, y alrededor de lo que es el tercio externo, lo que es la ámpula o ampolla de la trompa, la parte más ancha, ahí es donde generalmente ocurren las fecundaciones. El ahora embrión va a irse dividiendo a medida que vaya transcurriendo su camino por la trompa, y va a demorar unos 5 días en llegar a ella. Generalmente ustedes, cuando quieran ver esto, van a ver como esta imagen es muy similar a esto: una gran pelota que va avanzando por un tunelcito bastante ancho, pero la verdad que no es así. Si nosotros hacemos un corte transversal y queremos ver qué es lo que pasa con ese ovocito, podemos ver que este es un corte transversal de la trompa, para que ustedes vean cómo es de intrincado, cómo es un laberinto dentro de este, y que el ovocito, que es donde está, o el embrioncito ahora, ahí lo tenemos, ¿cierto? Ahí va el embrioncito, esa es más o menos la proporción, y tiene que luchar por poder avanzar. Si ustedes ven este tremendo laberinto, entonces a ese ovocito le va a costar 5 días por lo menos el camino, normalmente unos 4 o 5 días, ¿cierto?, al llegar hasta lo que se denomina etapa de blastocisto, y ahí caer a la cavidad uterina. Mientras tanto, que era un cigoto primero, ahora se convierten en blastómeros, un blastómero de 2 células, de 4 células, de 8 células, etcétera, etcétera, hasta llegar, convertirse en mórula por ahí, porque su aspecto se ha dividido tanto que se parece una mora, ¿ya? Y después se transforma en un blastocito. Con respecto a la zona pelúcida, tiene varias funciones. Sabemos que es una capa glicoproteica, una capa de mucopolisacárido que rodea al ovocito del cigoto durante un tiempo determinado, y lo que va a hacer básicamente es evitar que entre más de un espermatozoide, ¿cierto? Por eso se dice evita la polispermia, y porque si no, no tendría la carga cromosómica que esperamos para un ser humano, que son 46 cromosomas. Si entra un espermatozoide de más, tendríamos 23 más; si entran dos, 23 más 23, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sería compatible con un ser humano. Por otro lado, evita las fecundaciones interespecíficas, que en el ser humano no es el problema, pero sí en otras especies. Por ejemplo, en el caso de los felinos, los leones se pueden cruzar con los tigres con las leonas, y qué sé yo, y salir algunos híbridos de repente. Pero en el caso del ser humano no es muy raro andarse cruzando con un gorila o un chimpancé, ¿ya? Otra cosa que hace es
evitar la disgregación. Si no hay zona pelúcida y las células todavía no han llegado al número de 8 células, cuando se compactan estas células están independientes y por lo tanto se podrían disgregar, partir para cada lado. Y eso se evita gracias a que está protegido dentro de esta casita que es la zona pelúcida. Por otro lado, evita la implantación precoz, que la superficie de este embrioncito es muy pegajosa. Si no hay zona pelúcida se va a pegar inmediatamente en alguna parte de este gran laberinto que es la trompa, ¿cierto? Y no va a durar más allá de 8 semanas, como decíamos. Y por otro lado, evita el rechazo inmunológico. Acuérdense que este embrión ahora tiene una carga genética distinta a su madre, por lo tanto las células que cuidan a la madre, los natural killers y otras, van a verlo como un enemigo y si puede lo van a atacar y lo van a matar para poder defender a la madre. Entonces va en esa capsulita dentro de lo que es el embrión protegido por esta zona pelúcida. En el caso de la embriología, generalmente uno habla a partir del momento de la fecundación y eso hace que el embarazo dure 266 días o 38 semanas. En el caso obstétrico, ¿cierto? Uno está acostumbrado a hablar de la edad gestacional a partir del primer día de la última, de la fecha última regla, el primer día de la fecha última regla. Y se puede calcular de distintas maneras, como 9 meses solares, ¿cierto? Que son mes a mes, ¿cierto? 30 días, más 10 días, o 10 meses lunares, o 40 semanas, o 280 días, como quieran, ¿ya? O después incluso del primer trimestre, el segundo trimestre, como quieran, pero en el caso de la embriología es bueno saber lo que se habla del primer día a partir del momento de la fecundación. Solo para efectos. Bien, una vez que llega ese ovocito en calidad de blastocisto, tiene este aspecto. Tiene una anatomía que se ha modificado. Esto que era una gran masa de células que se viene dividiendo ha permitido que entren algunas gotículas de líquido que van a ir coalesciendo, o sea, juntándose y hasta formar una gran cavidad con un líquido. ¿Ya? Entonces eso hace ese líquido que las células que estaban en su interior sean empujadas, rechazadas hacia uno de los polos y queda una masa o un macizo celular interno, que eso es el embrioblasto, el embrión propiamente tal. ¿Ya? Y además hay otras células que lo acompañan y que rodean a ese huevito que se llaman trofoblastos, o sea, las células que van a nutrir a ese embrión en los primeros estadios. Y esa gran cavidad con ese líquido es que se denomina blastocele. Y por fuera, la zona pelúcida, que si bien no es parte del embrión, pero lo viene protegiendo, llega hasta ahí, hasta el momento de la cavidad uterina, y dice, ya cumplí mi labor, y comienza a disgregarse, a permitir la salida de este embrión en estado blastocito desde la zona pelúcida para que ahora sí se pegue a la superficie de la cavidad uterina. Entonces ocurre este proceso que se llama eclosión o hatching, que significa salir de su cascarita y deja la zona pelúcida y sale ese blastocito y, como digo, es extremadamente pegajoso. Y durante su viaje por ahí va a buscar un lugar que le sea más propicio, se va a poner hacia lo que es el polo embrionario, o sea, donde está ese macizo celular interno o embrioblasto, va a poner hacia ese lado de la pared del endometrio y va a decir, este lugar me elegí para quedarme. Y ahí se va a pegar, se va a anidar, se va a implantar y se va a quedar. Entonces aquí tenemos un resumen un poco de el quinto y sexto día, llegada del blastocito, salida de la zona pelúcida, y ahora lo que tenemos es este embriocito peladito sin zona pelúcida y pone su macizo celular interno que aparece en color celeste aquí y se va a acercar a lo que es la mucosa endometrial, que a partir de este momento dejamos de hablar de mucosa endometrial y hablamos de decidua. ¿Ya? Entonces, deciduo es el endometrio modificado para desarrollar una placenta.
Bueno, ese embrión con su macizo celular interno hacia la cara donde se va a pegar, donde se va a implantar, hace contacto con la mucosa endometrial hasta entonces e inmediatamente lo que es el trofoblasto se subdivide en dos capas. Uno, el citotrofoblasto, que son estas células que rodean a todo el embrioncito y que va a permitir que también no se nos digregue, no se nos desordene el embrión y mantenga esa organización o esa polaridad de esfera. Esa pelotita humana que viene llegando. Y por otro lado, las otras células que se subdividen también del trofoblasto son aquellas que se llaman sincicio trofoblasto, que no es una célula, sino que es una masa. De hecho, la palabra sincicio significa masa. Y que es una masa citoplasmática llena de núcleos y que no hace mitosis. ¿Y de dónde vienen sus células si no hace mitosis? Del mismo citotrofoblasto que le envía células al sincicio, porque el sincicio tiene dos roles, dos funciones tan importantes que no tiene tiempo para hacer mitosis. Por lo tanto, le va el citotrofoblasto a ir aportando células y va a formar una gran masa llena de núcleos. ¿Cuáles son esas funciones tan importantes del sincicio trofoblasto? Bueno, nada más ni nada menos que invadir, ingresar, romper glándulas, romper vasos sanguíneos para poder nutrirse, ya que se le acabaron las provisiones que traía por la trompa y tiene mucho hambre ese embrión, necesita comer bastante y por lo tanto necesita armar una sopita con lo que está en el endometrio, lo que está en la glándula y lo que está en los vasos sanguíneos maternos para aportarle nutrientes a este embrión. Y la otra gran pega que tiene es formar muchas hormonas, grandes hormonas. Para empezar, una hormona que se llama hormona gonadotrofina coriónica, que solamente la forma el sincicio trofoblasto. Y como ustedes saben, esa es la hormona que se usa para detectar el embarazo, porque como solamente la forma el embrión, si es que la notamos presente, es que hay un embarazo, a menos que se trate de una cosa muy poco frecuente, que es una mola hidatiforme o un coriocarcinoma, que es un cáncer, ¿cierto?, del sincicio trofoblasto. Pero lo que ocurre aquí es que el sincicio trofoblasto provoca una serie de hormonas como estrógenos, progesterona, inhibina, activinas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si más adelante tenemos la posibilidad de verla en otra clase. Bueno, aquí llega el embrioncito y estamos recién en el día 9-10, es decir, esta señora capaz que no tenga ni idea que puede venir un embarazo porque todavía no tiene su primera, o no tiene el primer día de la regla del mes que viene, que ya no va a llegar, ¿ya? Porque tiene que llegar al día 14 para recién decir, oh, parece que tengo un atraso de un día, de 2 días, 3 días, qué sé yo. Aquí estamos recién el día 10, no estamos lejos del día 14 todavía, y ya el embrión entró, ya ingresó, ya está tomando contacto con las glándulas y los vasos sanguíneos. Entonces, una vez que este embrión hace contacto con la mucosa endometrial, ahora decidua, va a comenzar a ingresar y a crecer rápidamente, tomando contacto con la glándula, los vasos sanguíneos y los tejidos del endometrio, y va a ser bienvenido por una gran cantidad de células. Pero por otro lado, van a haber células que, como les mencionaba antes, son células que inmunológicamente cuidan a la madre y van a intentar atacar a este embrioncito. Y muchas veces, lamentablemente, ahí es donde se pierde la batalla también y ocurren los microabortos. Pero esta célula que se llama natural killer, gracias a la producción hormonal que viene tanto del embrión como del ovario, ¿cierto? Le van a decir, no, esta es una señal amiga y por lo tanto tenemos que aceptarlo, etcétera, etcétera, y ahí inmediatamente neutralizan a los natural killers y a las otras células inmunológicas, permitiendo el ingreso y neutralizando un poco este ataque. ¿Ya? Por lo tanto, salvando esa parte inmunológica, este embrión puede comenzar a crecer ahí tranquilamente. Entonces, si ocurre una implantación embrionaria, hay una nueva danza de hormonas que se activa. Como les decía,
aparece una nueva hormona que es la hormona gonadotrofina coriónica en su subunidad beta y que va inmediatamente a avisarle al cuerpo lúteo que tiene que seguir produciendo progesterona durante varias semanas más hasta, como les decía antes, la placenta esté en condiciones de tomar ella el mando y eso tiene que pasar por lo menos 15 o 16 semanas y se activa esto y todo debería salir bien hacia adelante. Y bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería mostrarles con este videíto. Que les vaya muy, muy bien.